hacemos una grabación de la clase, hacemos un gráfico en video de tiempo real. Ahora en este momento tengo 4 compañeros que no están acá, que están conectados a través de su computadora de la clase. Y una vez que ya termina la clase, el video se transforma a un video de una cuenta que después a ustedes se les va a dar el permiso para que lo puedan acceder. De tal manera que pueden venir a la clase presencial, tienen la posibilidad de, si no pueden, por alguna razón, venir a la clase presencial, conectarse desde sus celulares o desde la computadora para la clase, o en su defecto, finalmente pueden verlo a través de YouTube en la cuenta específica con el permiso a ustedes. Eso es como para que no haya excusa. Profe, no puede hacerme el quiz. O profe, eso no puede meterlo en el examen porque nunca lo vi. O sea, que lo viste presencial, o lo viste en video de tiempo real, o lo viste en YouTube. ¿Okay? Igual las presentaciones, los PowerPoints, los envían a ustedes en digital. ¿Okay? Pues hoy ustedes van a recibir el PowerPoint de esta clase, que es lo que vamos a pensar el día de hoy. La tendencia muy normal es que como hay PowerPoint, entonces me pongo a jugar con el celular, o me pongo a hacer escritos, o no tomo apuntes, etc. Es muy normal. Vamos a primero les pediría a que pongan una atención al proceso para publicar situaciones. No siempre lo que está en la vitrina contiene todo lo que el profesor o ustedes mismos también discuten a nivel de clase. ¿Okay? Para algunos, la clase de hoy se llama Logística de Transporte Internacional y para otros se llama Estrategias en la Logística de Transporte Internacional, dependiendo del énfasis en el que estén. Pero igual los contenidos son los mismos, es por eso los que están integrados. Bueno, vamos a la primera, el mío. La propaganda de contenido. Ok. Un primer elemento o concepto importante, no sé si ustedes muy bien o más o menos. Esto es como una prueba. Me doy cuenta que tengo que hacer la letra más grande. Ok. Un primer concepto que vamos a revisar es el concepto de logística. ¿Qué es logística? ¿Qué incluye? ¿Sí? Y luego más tarde vamos a ver que pero entonces me gustaría que tal vez uno o una de ustedes me dijera qué es lo que entiende o qué es lo que piensa cuando escucha el concepto de logística. ¿Qué es logística? Una cadena. Una cadena. ¿Una cadena de qué? De procesos a seguir en una etapa de ok. Entonces, a seguir en una etapa, digamos, con un tiempo de X. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Usted cocina? Más o menos. ¿Ayuda en la cocina? Sí. Ok. ¿Cuál es el plato más complicado que ha preparado usted? En la parrilla una se llama loma trapo. ¿La parrilla una? Se llama loma trapo, carne que... Lomo al trapo. Ok. Para el lomo al trapo, ¿qué necesita? Los trapos, funciones, sal gruesa, y se puede para la mañana. Si no tengo sal gruesa, ¿qué puedo utilizar? Eso es un problema de logística. Ahí estamos hablando de que tenemos que hacer un proceso, en este caso es preparar lomo al trapo. ¿Okay? Tenemos los tapos, tenemos la cerveza, ¿okay? No hemos hablado un poquito de cerveza, porque hay muchos tipos de cerveza, y me decís que sal gruesa, me imagino que sal marina. ¿Okay? Pero si no tenemos sal marina, ¿qué podemos usar? Si él estuviera en un proceso productivo, ya orientado a una cuestión de exportación,
y descubre que tiene todo, excepto un ingrediente. ¿Qué pasó ahí? ¿Falló la cadena logística? Sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la cadena logística sí, de cualquier proceso, estamos hablando desde lo que tiene que ocupar para que esté disponible, para yo transformarlo, y una vez transformarlo, ¿dónde lo voy a almacenar? ¿Cómo lo voy a transportar? ¿Y cómo va a llegar hasta el destino? Puede ser un cliente nacional o puede ser un cliente internacional. Acá nos vamos a orientar a lo que es logística internacional, un poco más compleja, pero que tiene que ver con todo lo que sucede desde el momento en que una mercadería sale, una mercancía sale hacia un puerto, hacia un puerto, ya con su destino. ¿Okay? Bueno, cuando hablamos de logística, estamos hablando de que es una ciencia que estudia la organización de actividades. Esa organización debe darse en un tiempo y en un espacio específicos. ¿Okay? La compañera decía ahora, sí, efectivamente, en un espacio, pero en un tiempo específico. Pero también se da en un espacio. ¿Okay? Cuando hablamos de un espacio, no estamos hablando de un espacio como este edificio. ¿Okay? Estamos hablando de un espacio comercial. Y si hablamos de un espacio comercial, podemos hablar a nivel de barrio, podemos hablar a nivel de cantón, a nivel de provincia, a nivel de país, a nivel de bloque económico, a nivel global. ¿Okay? Y en nuestro caso, sobre todo, estamos trabajando para entender lo que son procesos globales o de bloques económicos. ¿Okay? Cuando hablamos de bloques económicos, es que nosotros conocemos a diferentes bloques económicos. Está en el mercado mexicano, está en el mercado sudamericano, hasta eso nos referimos como bloques. ¿Okay? Pero también puede darse el caso de productos o mercancías que vienen o van de infinidad de países o de distintas zonas. Entonces, cuando hablamos de la parte de globalización. ¿Okay? Un aspecto importante con respecto de lo que es el concepto de logística es la parte de aprovisionamiento. ¿Okay? Este es uno de los primeros elementos cuando hablamos de logística. Yo tengo que aprovisionar. Hay diferentes formas de manejar el aprovisionamiento. Yo puedo tomar la decisión de tener allí almacenado materia prima que no uso en este momento, pero que no tengo ahí para cualquier situación que se me dé, que se puede metal, etc. Eso tiene un costo. Tiene un costo porque es algo con lo cual no estoy produciendo y es algo que me está generando costos. ¿Sí? Pero si quiero manejar un inventario cero, no tengo nada ahí, estoy manejando lo que estoy produciendo en ese momento, tengo otro riesgo. ¿Cuál es? Que si el pedido de material que yo necesito que yo cargue, va a llegar un momento que no tengo entonces tengo un momento. Ese tipo de cosas son, ese es timing, la temporalidad. Hoy en día lo manejamos mucho la gente quiere las cosas ya, las tiene bien, y si se puede, no para hoy, sino para antes de ayer. ¿Okay? Entonces, cualquier cosa que afecte esa primera parte del aprovisionamiento genera retrasos, genera costos que al final se las asume la empresa o se las trasladamos al cliente. Vean, por ejemplo, lo que está sucediendo con APM Terminals. Ya nos dijeron que se va a atrasar un año. Ya está en peligro los $20 de rebaja que se le iba a hacer a cada contenedor. Pero por otro lado también tenemos la situación del atraso en la infraestructura que le toca al Estado, sobre todo con la pifia de los 85 metros en la carretera. ¿Okay? El siguiente punto dentro de lo que es la parte de logística propiamente es la producción. ¿Okay? Ahí vienen una serie de elementos. Debo darle el mantenimiento. Debo tener los sistemas productivos adecuados. Saber cuánto es mi real capacidad y si eventualmente se me dan atrasos, porque tampoco le puedo estar produciendo el proceso. Entonces, si yo produzco un carro, y yo digo, bueno, por cualquier cosa voy a producir 25 carros más, pero son 25 carros que van a ser más grandes.
pero igual necesitas espacio para almacenarlos. Gastaste materia prima también. O sea, son costos que se suben. Entonces, es un justo equilibrio lo que se está buscando. Y como última parada, aquí estamos hablando de los conceptos generales y productores, tenemos componentes local, regional, sectorial, o bloque, a nivel global, etc. Debemos entender que cuando hablamos de cadena logística, no es así. Porque cuando yo ya vendo mi mercadería, yo ya estoy produciendo mercadería y ya estoy teniendo materia prima. Entonces, eso nunca para, es constante. Si en algún momento he alterado esos tres etapas, ¿qué significa? Adiós la parece. ¿Ok? O sea, no podemos parar. Estamos hablando de mercancías. Y eso es otra cosa. Vamos a hablar de logística del transporte, de mercancías. No estamos hablando de servicios. Eso también es. ¿Okay? Se lo digo porque Comer está manejando ahora muchos clusters, muchos servicios, y a veces llegan a pedir información y no hay claridad. Cosas físicas que se pueden tardar, pero no pasar. Bueno, eso así en términos muy generales. Estamos hablando entonces de que la logística es que estudia la organización de cualquier actividad que implique una cadena. Hasta una fiesta de cumpleaños requiere una cadena logística. Hasta un viaje, claro. Claro, son cadenas que nacen una vez al año. Trata de imaginar. Pues por eso es importante hablar de estrategias, conocer qué incluye esa logística, cómo lo vamos a manejar, con qué herramientas contamos. Y algo también que debemos entender, y es que muchas de las cosas que suceden en una cadena logística van a ocurrir fuera de nuestra. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de servicios que nosotros no podemos asumir como empresa. Costos muy pequeñitos, porque ya lo pensado específicamente en esa área logística, que, mira el ejemplo, comparando con los compañeros que estaban en una clase, de la mañana, de cuánto cuesta un contenedor, cuánto cuesta un cabezal. Yo voy a comprar un contenedor, un cabezal para transportar mi mercadería, o es preferible rentarlo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Igual, hay empresas que tienen sus propios contenedores. Porque no es que no se pueda hacer, es que debemos decidir qué es lo más conveniente dependiendo del caso. Ok. Eso que acabamos de ver, esos establecimientos son los escalones o las diferentes etapas. Pero también dentro de una cadena logística vamos a encontrar, ¿ok?, 4 aspectos muy importantes que contemplan este. ¿Okay? Es importante aclararlos. El proveedor. ¿Cuáles son las 3 principales características que debe tener un proveedor? Bueno, hoy es una buena organización, medio de transporte. Características. Puntualidad. Responsabilidad. Puntualidad y responsabilidad. Perdón por el dedo centro, pero este es el que se dice. Calidad. ¿No? Calidad. No. Eso tiene que ver con el servicio. Estoy hablando del proveedor como figura. Puede ser una persona, puede ser una empresa. Debe ser puntual, debe ser responsable y debe ser confiable. Debe ser confiable. Y eso es muy importante porque se dan muchos casos de fraudes o de situaciones de venta. Mira, te voy a mandar todo lo que quieras. Costa Rica lamentablemente es un ejemplo
las tiene un poco. Gente que ha montado afuera a vender cosas y cuando tenemos ya son un cambio de vida, tienen las años. Acá también ha sucedido, se ofrece un material específico, no es. Sucede tanto en el comercio a gran escala como a pequeña escala. Yo a veces traigo productos de China, también compro cosas personales. Y una vez mandamos a comprar una ropa muy personalísima, súper barata, con azul. Esperábamos un paquete de este tamaño, no, un paquete de este tamaño. 2 pares de negro. Pues, ¿qué es lo que hace? Pongo la eso, para que se ponga el traje. Por alguna razón el paquete se atrasa, pasan los días y vos tenés chance de pedir que te devuelvan el dinero, ¿verdad? Entonces, eso también es una práctica. Antes de pagar, ya, ahora uno hace una especie de compra de ese sistema, de compra que se llama acondicionada. Entonces, cuando llega el producto, uno hace por protección, o sea, porque estaba sucediendo ese tipo de cosas. Ok. Lo otro son los centros de producción. ¿Okay? Ahí es importante entender si yo voy a tener todos los pasos de producción o si voy a estar dependiendo de otros sistemas de producción. Lo que puede ser que yo produzca un parte y esa pieza que se producía en otro empresa, en otro lugar. Casos típicos de celulares, ¿verdad? Que se diseñado en California, pero las piezas son hechas en China y son armadas en Taiwán, en Corea, etcétera. Entonces, los centros de producción es muy importante. Igual, cuando hablamos de centros de producción, no solamente hablamos de qué es lo que se produce o qué se completa para obtener el producto terminado, sino también tenemos que hablar de tecnologías, tenemos que hablar de capacidad de producción. Si yo tengo producción para 1000 unidades por hora, pero mis clientes me están pidiendo una producción de 1200 unidades por hora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haría usted? Ok. ¿Qué haría usted, Ricardo? No sé. ¿Qué haría usted? Bueno, es que tendríamos que ver un montón de cosas. Tal vez se podría negociar. ¿Qué cosas haría? Sí, que el tema de costos, de espacio físico. Exacto. Y también algo muy importante, o sea, porque puede ser que esté muy barato. Que ahora pasé de 1000 a 1200, pero dentro de 3 meses, cuando yo ya he hecho toda la inversión para producir más, ¡pum! Desaparece. Entonces hay una serie de elementos que tienen que ver con cada uno de esos aspectos que tenemos que valorar. El otro son los almacenes o plataformas. ¿Dónde voy a almacenar una mercadería? ¿Cómo lo voy a almacenar? ¿Qué condiciones debe tener? En seguridad, en enfriamiento, por ejemplo, si son productos que con el tiempo se descomponen, si son productos químicos, si son productos peligrosos, si son productos biológicos, todo eso tiene que ver. Igual hay almacenes especializados, pero también tiene un costo. Y tiene también tiempos específicos. O sea, usted contrata un tiempo. Usted no puede llegar y decir, mira, te contrata todo el año y sabes que vas a contratar solamente servicios o 7 meses de ese almacenaje. Y finalmente los clientes. Ahí el cliente puede ser el cliente final, ya digamos en lo que es la distribución al detalle, pero en general a nosotros nos va a interesar el cliente empresarial. O el cliente corporativo, porque seguramente es venta de corporación a corporación, de país a país, de país a país. ¿Ok? Bueno, sigamos. Aquí está un poco lo que hablamos ahora con un ejemplo. Les prometo que la próxima vez traigo letra más grande. Le puse el fondo negro con letra blanca para que se viera. Pero, vieras que. Tirándola hacia atrás. Hacer la presentación a pantalla completa. Desde la compu, vamos a ver. No, pero desde poner la Hacer la presentación, cuando pantalla usted está poniendo la completa. presentación, está como si usted estuviera viendo un poco. Es que lo tengo así porque como estoy tirando el video, no, esa digamos la opción del video que me da.
Pero no, o sea, próxima vez ya voy aprendiendo cómo está el proceso. ¿Ok? Entonces vean que la previsión de la demanda y los sistemas de producción están incluidos dentro del plan logístico. Ahora estábamos hablando de la cadena logística, pero la cadena logística está dentro del plan logístico, que ya va hacia otras áreas. Presupuestación, finanzas, contabilidad, todo ese tipo de cosas, facturación. Entonces, la pregunta que yo les hice ahora es, ¿qué pasa si me aumenta 1.200? Está dentro de ese primer elemento, la previsión de la demanda. Porque igual, puede suceder que mi producto sea un producto de época. Si yo exporto madera en Costa Rica, yo sé que yo puedo exportar madera durante 5 meses al año. Y los otros 7 meses no. ¿Por qué? Porque invierno. Entonces, los costos de extracción pues, se ponen la ganancia que eventualmente debería tener. Y aparte de eso, también los compradores a nivel internacional de madera están muy claros en eso, entonces ellos van comprando por franjas. Conforme va avanzando el invierno, van abandonando zonas y se van viendo para otros años. Pues, por ejemplo, los hindúes, que son compradores no confiables, aquí en Costa Rica, que están catalogados como tal en madera, ellos viajan desde México hasta Chile durante todo el año, buscando ese cambio de estaciones para aprovechar los momentos de mayor extracción. Y lo otro, dentro del plan logístico, es el sistema de producción. ¿Cómo estoy produciendo las cosas? Podemos tener ejemplos en donde un sistema de producción que cambia puede generar más producción, pero bajar la calidad. Ahora ustedes mencionaban la calidad, que no es que no estaba incluida, pero sí en ese momento como elemento no venía al caso, pero sí está dentro de esto que estamos discutiendo el día de hoy. O sea, poníamos ejemplos. ¿Cuántos nos acordamos de cómo sabía la Coca-Cola hace 30 años? ¿Y cómo sabe la Coca-Cola ahora? Hubo cambios en el sistema de producción. Y algunos cambios inclusive se han dado por presión de la competencia. Cuando apareció Pepsi, Coca-Cola empezó a sacar. Aquí lo miraron, pero Coca-Cola sacó como 15 o 20 sabores diferentes de Coca-Cola. Sí, hasta colores, pero no diferentes. Hasta que tuvo que regresar a su fórmula original, porque no lo siguió. O sea, ya era un mercado que curiosamente Pepsi sí había logrado, digamos, conquistar. Cambiaron los sistemas de producción. La Coca-Cola antes toda era en vaso de vidrio o en vaso de vidrio, que mantiene más el frío, el plástico. Entonces uno agarraba la Coca-Cola y yo me acuerdo que le decíamos, agárrela del cuello para comerse. Ahora agarramos del cuello, no la Coca se va a cerveza, pero igual, la cerveza viene en botella de vidrio. Sí, en aluminio dura menos tiempo y en plástico mucho menos tiempo. Frío, y eso es parte de esa. Entonces, el plan logístico aborda esos dos elementos, ¿okay? La previsión de la demanda y los sistemas de producción. Aborda también el dimensionamiento de los centros de producción y los almacenes. Ahí tenemos que tomar decisión, como decíamos ahora. Bueno, si lo que yo tengo que almacenar es poco, tal vez me sale más rentable pagar, ¿no?, un servicio de almacén que tener o construir un propio almacén. La organización de los aprovisionamientos es el siguiente elemento dentro del plan logístico. ¿Okay? El almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado, el control de inventarios y la gestión de stocks, la manipulación de los materiales y la organización de los transportes. Este último aspecto es muy importante. De hecho, los compañeros que estudian logística, el técnico en logística, ellos se tienen que tragar como 4 o 5 cursos, ¿verdad? Porque transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, o sea, hay toda una serie de aspectos importantes en cada uno. El otro elemento, o los otros 2 elementos del plan logístico, flujo de información y mantenimiento de equipos. El flujo de información es muy importante. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hoy en día prácticamente toda la información está automatizada, está dentro de sistemas automáticos de información, sistemas integrados. Algunos ya están definidos por ley, ya lo sabemos. En este caso de barras ya hay herramientas específicas
sistema de performance, una herramienta específica que también se tiene que utilizar. ¿Okay? El punto es conocernos, explotarnos, saber cuáles son sus bondades, pero también conocer cuáles son sus debilidades. Pero lo importante es que, así como el sistema de producción no debe tener ningún elemento que lo obstaculice, así el flujo de información tampoco debe tener ningún elemento que lo obstaculice. Y para un ejemplo, van a traer unos protectores de señales. Llegan a Costa Rica, no sé por qué, pero me mandaron por correo de Costa Rica la otro día, llegan a Costa Rica, y el correo de Costa Rica le dice, bueno, que sí, que ya llegaron, pero que están pensando que si dejan aquí esa foto de Navas, o si lo mandan directamente a la tierra de eso hace 5 meses. Y nosotros presentamos sí, de la gente llegó, y hace como 2 o 3 semanas, nos dice, nos metemos, y vamos a decir, la señora, pero igual, o sea, nosotros ya sabíamos que algo no estaba sucediendo. Pónganse a pensar si le sucedió eso con un proveedor. Usted le llamó, se puso a hacerlo con algo, se trata de llamarlo, se trata de comunicación. O, que a veces pasa, te metes a la página de internet. Y no puedo hacerlo con otra página. ¿Ok? O sea, ya no existe el sitio. O sea, todo ese tipo de cosas es importante. Hoy en día, gracias a Dios, pues tenemos múltiples dispositivos de seguridad para saber que lo que estamos recibiendo como información es adecuada, es real. Hay un tema por ahí que eventualmente se va a desarrollar en alguna charla adicional, que era parte de los blockchains y las monedas digitales. Es importante que ustedes lo conozcan. Ahora se está viendo como algo novedoso, pero está tomando bastante fuerza y está muy relacionado con la parte de comercio internacional. Entonces, eso es importante. Mantenimiento de los equipos, sobra decir que es uno de los aspectos quizás más caros dentro del proceso de producción, o sea, que el equipo funcione de forma adecuada, sobre todo si estamos generando mercancías de alta tecnología. Sector médico, automotriz, lo que se llama mecánica de precisión, etc. Ok. Otro aspecto que tiene que ver con esto de la cadena logística son las plataformas. ¿Okay? La plataforma la vamos a entender como un área especialmente concebida para el desarrollo de actividades relacionadas con logística, transporte y distribución de mercancías. Podemos encontrarlas con diferentes nombres, las encontramos como zonas de actividades logísticas, como CT, centros de transporte, como hubs, entre otros. Como no todas las empresas pueden tener un centro específico donde manejar todo su proceso logístico, donde llega toda la mercadería, se han ido desarrollando estas plataformas. Grandes puertos, que pueden ser aeropuertos, que pueden ser puertos marítimos, en donde se concentra una gran cantidad de servicios que incluyen todo el proceso que se puede imaginar, desde almacenaje, contenerización, hasta descomponización, lo que es agrupamiento o desagrupamiento de mercancías, etc. La idea es que estas plataformas le permitan a las distintas empresas recibir lo que necesitan, en el tiempo que lo necesitan y en la forma que lo necesitan. Eso es básicamente un trabajo de un hub o de una plataforma logística. En general se supone que todos los puertos marítimos deberían tener una característica como esta, pero no necesariamente. O sea, hay ciertos aspectos que se deben cumplir para ser una plataforma logística. ¿Cuáles son los objetivos de la plataforma? ¿Okay? El objetivo de la plataforma es convertirse en un polo de atracción al área industrial y de consumo. Toda la gente que está produciendo ingredientes, que todas las empresas
El otro elemento es concentrar el transporte pesado para, mediante la ruptura de carga, descongestionar los circuitos de transporte. No es lógico que usted ocupe un contenedor grande y resulta que su mercadería cae en la mitad de ese contenedor. Pero tampoco es lógico que usted vaya a comprar un contenedor completo para traer medio contenedor. ¿Qué hacemos en ese caso? Podemos generar algún tipo de esquema en donde sí, se le trae un contenedor, mitad una cosa, mitad otra, pero a la hora que llega a la plataforma logística, esto va para la empresa A, esto va para la empresa B. Es un elemento muy importante porque disminuye costo, no es lo mismo. Eso es como cuando uno hace una vaca en el agua. De lo mismo pagar la cerveza directamente de cada uno que nos pague todo el mundo. Y más si uno come mucho, que coma mucho. Los demás están dándole gratis, por lo menos una cerveza y un chifre. ¿Ok? Racionalizar el uso de vehículos de transporte. Eso es muy importante porque eso se refleja en costos, sobre todo en un país como el nuestro, en donde hay un costo de transporte como este, en este caso, es por los precios. El costo tiempo es muy alto, porque en realidad los equipos que se tienen son equipos bastante. Ofrecer operaciones auxiliares, embalaje, etiquetado, recogida, distribución, almacenaje, seguimiento. O sea, vean que en realidad es un gran centro de operación, masificar los flujos difusos mediante el uso de unidades de carga y transporte normalizados. Eso es muy importante. El uso difuso es uno de los elementos que más puede producir costos adicionales a un país. Agrupar las mercancías por familias logísticas de productos agrícolas. Bueno, ya eso sabemos que hay ya una clasificación, una nomenclatura específica, pero los hubs ayudan, sobre todo a empresas nuevas que se están insertando a entender cómo hacer cómo familiarizar o meterla en una familia, su mercancía y servir de nodo de enlace con nuestras plataformas logísticas y zonas urbanas. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, estaba llevando mercancías con China, pues resulta que el mercado asiático está China, pero para la gente tenemos un poco, tenemos a Taiwán, pero ya está, ¿cómo se llama? Indonesia. Si yo tuviera que mandar a cada uno de esos mercados, puede resultar mucho más cómodo, tal vez, creando un ejemplo a Shanghai y que Shanghai se encargue de estudiar. A eso se refiere el conjunto, es servir de modo de enlace. Igual, el gobierno cada día más puede ser más menos costoso el manejarlo de esa manera. Ok. Otro aspecto dentro de lo que es el tema de logística es el operador logístico. El operador logístico es una empresa que nos ofrece una gran gama de servicios y que nos genera cuatro ventajas. La primera tenemos economía en las inversiones, hay una transferencia de costos, hay servicio y algo muy importante, hay flexibilidad. En general, debemos catalogar el funcionamiento de un operador logístico como una empresa outsourcing. Los servicios que requieren de la empresa, son muy especializados, porque como es una totalmente financiera de no hacerlo, igual también pueden haber razones técnicas. Por cuanto a un operador que se supone es un especialista en área. No es lo mismo que yo le esté pagando a una persona que le da seguimiento a, por ejemplo, por unos procesos de exportación. Yo no sé cuánto me puede costar eso, pero estamos en 50 para mi empresa.
a yo pagar un diferencial para una persona que está en un operador logístico que está haciendo servicios de eso. Aparte que me explico de cargas sociales, como más ahora que la mano laboral, ¿verdad? Tiene fuerte, o sea, eso va a ser un golpe bastante fuerte. Igual con la flexibilidad a qué se refiere, a que, por ejemplo, yo puedo contratar servicios por contrato, no estoy obligado a contratarlos todo el año. Igual con el personal, pongo el ejemplo de la madera, que es el que mejor conozco. En madera usted contrata a la gente por finca explotada. Usted no le puede llegar y decir al muchacho, te voy a contratar todo el año, porque uno sabe que no es un producto de todo el año, es un producto de temporada. Ok, allí vamos a repasar de manera rápida, pero eso es una lista general de todos los servicios que puede brindar un operador logístico. Consolidación o grupaje, desconsolidación, organización de rutas, operaciones auxiliares de transporte, operaciones de tránsito, despacho de aduanas, operaciones en distribución física, recepción de mercaderías, control de cantidad y calidad, clasificación y formación de partidas, embalaje, preparación de cargas, expedición, entrega final, operaciones de gestión, almacenamiento, gestión de stocks, materias primas y productos terminados, gestión de fechas de caducidad, tratamiento informático de los pedidos, facturación y puesta a disposición de oficinas y medios logísticos. Entre otros, eso es así como muy globales, cuáles son los servicios que puede brindar un operador logístico. Ok. Logística inversa. Bueno, ya vimos que la logística va en dirección de lo que yo produzco hacia lo que yo vendo. ¿Sí? Pero la logística tiene que ver más bien al revés, va desde el punto de consumo hacia el punto de producción. ¿Cuándo se utiliza la logística inversa? Como por ejemplo, yo tengo la necesidad de regresar ciertos tipos de embalajes que pueden ser muy especializados, devoluciones, rechazos. Uno también tiene que estar claro, tiene que estar dispuesto al manejo de la logística, o sea, logística inversa, o sea, tiene que ser. Puede suceder un montón de cosas. El puerto donde usted iba a llevar su mercadería, pues no puede llegar porque no existe nada. También, sí. O sea, todo lo que es del punto de consumo hacia el punto de producción, eso es logística inversa. Todo lo que es de producción hacia el punto de consumo es logística normal. ¿Sí? Pero sí tiene que preverse. Hay algunas cosas que nos podemos prever. La reducción del contenedor, que también, o sea, el contenedor puede volverse vacío, me parece lógico. Lo que sería se regresaba con otro, que es precioso, pero eso es lo que se llama logística inversa. Igual con los embalajes, puede ser necesario que los embalajes regresen, pero eso también tiene un costo. Todo eso se puede prever, pero también la logística inversa puede darse por situaciones hasta el posible puede darse por la situación de la existencia de una limitación legal del comprador. La mercadería salió bien, pero ahí en el día número 38 que estaba en el medio del Atlántico, su comprador lo pescaron en el camino donde está, por una situación que estaba con algo etcétera, etcétera. Digamos a nivel local, yo lo hago mucho, como que no digamos barriles, yo quiero devolverlos para que el productor lo trate, digamos así, no te diga cómo lo requiere. Pero es interesante porque, digamos,
eso, digamos, va dentro, aumenta tal vez el costo de producción y va dentro de la misma cadena de producción, porque no puedes tener un montón de barriles ahí ocupando el campo. Y también no puedes mandar el camión con un solo barril porque desperdicias un montón de recursos. Incluso, o sea, también puede responder, como vos decís, a políticas de tipo ambiental. O sea, que ahora la gente le dice, vea, si usted va a desechar su celular, no lo tire en el basurero. O sea, hay lugares específicos donde usted tiene que tirarlo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, resulta que la gente que tiene ese programa sabe que hay ciertos componentes del celular que hay que desecharlos de cierta manera porque son materiales peligrosos, pero hay otros que son reusables. Entonces se convierte también en aquella frase de tu basura es mi dinero. O sea, nosotros botamos el celular, pero ese celular como tal, efectivamente de manera individual no tiene valor. ¿Okay? Pero ciertas partes del sílice, ciertas partes que traen oro en los celulares, se pueden procesar de tal manera que se reutilizan en otros procesos. Ya una empresa que se dedica a recoger celulares y que ya recogió 2, 3, 4 millones de celulares, pues evidentemente sí puede ser interesante. Pero tampoco es como decir, bueno, ¿verdad? Que, o sea, tengo 1 millón y entonces lo mando ya porque ya tengo 1 millón. No. La empresa que me va a comprar eso me va a decir, no, o sea, usted necesita X cantidad para que sea interesante para nosotros desde el punto de vista de manejo de costos. ¿Ok? Pero entonces, ese tema lo pongo porque precisamente nos da la idea, aquella circular que hablamos ahora, o sea, que no necesariamente siempre va a venir materia prima para iniciar el proceso productivo al interno de la empresa, sino que también se pueden dar devoluciones o se puede hacer recuperaciones. En este caso es cuando recuperamos embalajes u otros, o contenedores. Ok. Hay 3 aspectos que creo que los hemos tocado, que tienen que ver con la logística inversa, los vectores, consideraciones de costo-beneficio. ¿Qué me cuesta más dejar eso allá tirado o traerlo? Para empezar en eso. Pero también hay requerimientos legales. Digamos, en el caso de industria médica, hay cosas que usted no puede dejar en un lugar, o sea, usted tiene que desecharla de forma muy específica. De hecho, hay empresas específicas, por ejemplo, acá, que tienen la parte de laboratorios en anatomía y en microbiología y en química. Todos esos productos de desecho, hay una empresa específica que viene y los recoge cada semana, cada 15 días o cada mes, para desecharlos de la forma adecuada o inclusive reprocesarlos, dependiendo de cuál sea el producto. Y el último elemento es la parte de responsabilidad social, que tiene mucho que ver con las políticas de reciclaje, de reutilización, del ambiente, que ahora son bastante importantes, sobre todo porque cada vez son más los bonos que las empresas reciben por generar una política de protección al ambiente o de responsabilidad social. Ok. Ok, hasta aquí llegamos con lo que es logística. Veo que en OneDrive no cargué la presentación completa. Nada más dice, ve que se mete aquí, ve que se mete aquí. No me lo está leyendo. Entonces, vamos a empezar. Logística y transporte.
Ese es el tema que en general a nosotros nos va a interesar. No nos va a interesar tanto la parte de logística empresarial de este curso, nos va a interesar más lo que es la parte de logística y transporte como tal. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestros distintos énfasis. Un aspecto importante de la logística y el transporte inicial es la clasificación de los distintos tipos de transporte que nosotros podemos hacer. ¿Okay? Ya nosotros hablamos hemos ido soplando algunos de ellos. Yo puedo tener una clasificación de transporte por el medio. Puede ser terrestre, puede ser marítimo, puede ser ferroviario, puede ser aéreo. Algunos me dirán, no saben, pero el ferroviario no es un tipo de transporte terrestre, sí, pero tiene sus características. Entonces, por eso, preferiblemente no separamos. Aunque en general la teoría siempre les va a hablar solamente de terrestre, marítimo y aéreo. Importante es que el 95% de la mercancía a nivel de comercio internacional se maneja por la parte marítima y alrededor de un 5% se maneja por la parte aérea. Son el terrestre y el ferroviario tienen mucho a manejarse desde lo que es el transporte interno de mercancías, mientras que a nivel internacional tenemos el marítimo y el aéreo. Tienen pros y contras. Por ejemplo, el marítimo tarda más tiempo que llegar la mercadería, el aéreo es más rápido, pero en el marítimo puedo llevar mayor cantidad de mercancía que en el aéreo, que el aéreo tiende a ser más seguro, tenemos como vía de transporte, mientras el marítimo está expuesto a más situaciones. Entonces, va a depender mucho de, por ejemplo, cuál es la cercanía entre el centro de producción y el centro de consumo, y viceversa. Puede ser claro, si yo voy a mandar mercadería a Estados Unidos, tal vez el aéreo me sirve más, pero ya sí por cantidad, puedo tomar la decisión de no hacerlo por vía aérea, sino que puedo hacerlo por vía marítima. Entonces, esa se llama una primera clasificación. ¿Okay? Una segunda clasificación del transporte es por su naturaleza. Yo puedo tener transporte público, puedo tener transporte privado, o puedo tener un transporte de tipo mixto, sobre todo en proyectos de explotación conjunta que se da entre el Estado y alguna empresa. ¿Sí? Dentro de esto, de la naturaleza, también yo puedo tener un transporte de tipo personal o un transporte de tipo complementario. Cuando hablamos de transporte personal es que se realiza la misma persona, la misma empresa. Le hacen la flotilla de transporte que pertenece. Mientras que el complementario es cuando ese transporte lo hacen un tercero. Puede ser una persona o una empresa. Le hace la flotilla de transporte. El transporte también lo podemos clasificar por su objeto. Ya hablamos que aquí vamos a concentrarnos en mercancías, pero también usted tiene el transporte de personas. Y también puede tener el transporte mixto. Transporte mixto. En el caso, por ejemplo, de lo que es transporte aéreo, ustedes saben que los aviones, usted puede ser que lleven personas, pero también están llevando cargas. No necesariamente la maleta, ¿verdad?
sistema los pasajeros, pero sí puede haber mercancías, sí puede haber un transporte mixto. En el caso, por ejemplo, del transporte ferroviario, también podemos tener la combinación de líneas ferroviarias que llevan algunas de sus cadenas para productos y otros para el transporte de personas. ¿Okay? Podemos también hacer una clasificación del transporte por su ámbito. Ahí podemos tener un transporte de tipo urbano, podemos tener un transporte de tipo nacional y podemos tener un transporte de tipo internacional. Importante aquí es que eso se mezcla de manera muy particular. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, por ejemplo, ahora yo dije, bueno, este terrestre puede ser de un mismo país, o ferroviario, el marítimo, que realmente lo interpretamos como para grandes distancias, pero también puede ser de un mismo país. ¿Sí? Nosotros acá tal vez no lo tenemos porque no tenemos ríos tan grandes o tan altos como los transporte, pero en Estados Unidos, en el Mississippi, en el lado, Sudamérica, zonas, son ríos ya en Egipto, son vías que se utilizan marítimas y que dan transporte. Incluso, por ejemplo, cuando a veces tienen locaciones comerciales, que son fuera de sus tierras, en el caso de Alaska, en el caso de Estados Unidos, en este caso de Puerto Rico, que ya no sabemos qué es Puerto Rico o es Estados Unidos, no sabemos para la clasificación. ¿Okay? También podemos clasificar el transporte por su regulación administrativa. Ahí puede estar liberalizado o puede estar contingentado. Cuando hablamos de liberalizados, que no necesita autorización para ejecutarse el transporte. Cuando hablamos de contingentado, estamos hablando de que sí necesita autorización para lo que es el transporte. Evidentemente, nosotros trabajamos 100% con contingentado. ¿Okay? También, por el uso de vehículos, lo podemos clasificar como sucesivo, superpuesto o combinado. El caso de sucesivo es cuando estamos utilizando de manera secuencial vehículos de la misma naturaleza, o solo buques, o solo camiones, etc. Cuando estamos hablando de superpuesto, es porque estamos, en una parte, estamos hablando de un buque, en otra parte estamos hablando de un camión, etc. ¿Okay? Y en el caso del combinado, es cuando estamos utilizando el transporte varias veces para diferentes mercaderías. En el caso de los dos primeros, estamos hablando de una sola mercadería que va sucesivamente o va superponiéndose. En el caso del combinado, puede darse la situación de que en una estación deja una mercadería, coge otra, sigue, etc. Ahí es cuando estamos hablando de lo que es por aquí. Ok. Igual, este es el libro que vamos a publicar. Este también lo voy a hacer en formato digital para que lo vayan a consulta, sobre todo por efecto de lo que son los cosas. Ok. La última parte de la clase de hoy nos vamos a concentrar en lo que es la parte de contención de carga. Vamos a hacer una introducción a lo que es el contenedor. Vamos a hablar de los aspectos,
históricos, etcétera, en lo que es el contenedor multimodal estándar. Y eso ustedes tienen que tenerlo muy claro. De hecho, más adelante vamos a ver características, dimensiones, clasificaciones, tipos de mercadería, limitaciones, etcétera, que tiene cada uno de ellos para poder establecer. Sobre todo, porque, bueno, generalmente se habla de 20 pies, de 40 pies, que más pocos pueden ser utilizados y que tienen sus características, tanto de carga máxima como de limitaciones. Ahí se relaciona mucho con la parte de Incoterms y de aspectos técnicos. Bueno. Excepto la compañera, bueno, Ricardo se retiró temprano, excepto la compañera de Ricardo, que ya conocen el dato, ¿en qué año se utilizó por primera vez un contenedor? Se oyen ofertas. No vuelvan a ver nada en particular y bueno, ay, este no vuelven a ver. ¿En qué año? Se lo puede sumar. ¿En qué año se usó por primera vez? Se va a levantar. ¿Ah? Ok, dígame un año. Pues ahorita estamos en canal. ¿En qué año? Década, está bien, hablamos de década. ¿Ah? Mi compañero dice que en la década de los 30. ¿Alguien está en desacuerdo? Segunda Guerra. Ajá. Estamos hablando de los 40. Se dice que los 30, el compañero dice que los 40. ¿Alguien no puede estar más? Supuestamente. Se va a levantar. Ok. El contenedor es un fenómeno bastante nuevo. Lo que pasa es que son como los celulares. Usted a los chiquillos les dice que usted cuando iba a la escuela no tenía celular y los chiquillos se quedan viendo. ¿Y cómo hacías para llamar a la casa? ¿Y cómo hacías cómo hacías para hacer todo lo que ahora un chiquillo que ya nació en la época de los celulares no piensa que en algún momento no hubo celulares? Dígale a un muchacho de 15 años que le alcance el VHS. Es que yo escuchaba música con el Walkman. ¿El Betacam? ¿Cuántos de ustedes conocen el Betacam? ¿Vos conociste el Betacam? El Betacam eran unos chunchos así de este tamaño, ¿verdad? Inmensos, que algo que parecían los que usaban en la televisión, que fue la primera versión del VCR. VHS, luego Betamax, luego VCR, luego el VHS, luego el CD, luego el Blu-ray y ahora no sé qué. Pero entonces, evidentemente, o sea, nosotros estamos en una época en que vemos un contenedor montado en un camión, vemos contenedores en un puerto, vemos contenedores por todo lado, para nosotros es algo que tiene que ver con el paisaje, que siempre existe. Pero no. Resulta que hasta el año de 1959 es que se empieza a utilizar el contenedor multimodal. ¿Okay? Hasta ese entonces, si usted, por ejemplo, transportaba banana, lo transportaba en redes o en cajas. No lo transportabas en contenedores. Entonces se perdía mercadería, se dañaba, se la robaban. O sea, había un montón de cosas que sucedían.
Yo no sé si ustedes han visto las ambientaciones de películas antiguas donde está la gente como con una ayuda, bajando una malla, donde viene un montón de cosas acomodadas y todo eso. Traten de imaginarse transportar cosas frágiles de esa manera. Y sí se hacía. Gran parte de la cerámica china que existe hoy en el mundo, por todo lado, de conexión, se transportó de esa manera. Muchas se perdió. ¿Por qué? Porque la red se caía, la casa estaba mal, se abrió la caja, se la robaron, etc. Entonces, empiezan a pensar la gente, bueno, ¿cómo hacemos para transportar la mercadería, la mercancía de forma segura, de forma estándar, o sea, que podamos acomodar las cosas para que haya cierta seguridad? Y entonces aparece el tecnología. ¿Okay? Que en principio aparece exclusivamente para el transporte terrestre, o sea, como un camión de transporte con candaditos y seguros para también evitar que se dé robo de mercadería en el camino. Bueno, pero llegamos al puerto y en el puerto tenemos la situación de que había que sacar la mercadería, volverla a pasar y entonces ahí también tenemos nuevamente el problema de robos, pérdidas, daños. Entonces, el inventor del contenedor dice, bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo hago yo para que ese contenedor que ya tuvo un costo operativo para montar la mercadería no tenga que sumarle otro costo operativo para que tenga que bajar la mercadería en un puerto, sino que se baje el contenedor y que haya una. Porque antes los contenedores en esa época estaban sujetos, soldados a la plataforma. O sea, el contenedor llegaba y nada más se dejaba la mercadería en el puerto. No es como ahora. O sea, saca uno, te va para afuera y te montan otro, te va para adentro. No era así. Hasta después es que ya se diseñan precisamente los sistemas para que puedan ser levantados, ¿sí? Y el sistema de barras para que quede sujeto a lo que es la carrocería, precisamente del cambio. Hasta después que se diseña. Ya después se empieza a ver la parte propiamente de estandarización de tamaños. ¿Ok? Pero bueno. ¿Por qué es importante el contenedor? El contenedor, ahora, un detalle importante, aparece en 1959, pero pasaron de 10 a 15 años para que se aceptara su uso. Sí, sobre todo porque en el caso de los estibadores de los puertos, protestaron porque eso iba a quitar mucha mano de obra. En realidad no fue tanto, porque ya más bien esos estibadores luego pasaron a otros puestos que tenían que ver ya con la cadena logística que estaba desarrollando el contenedor. ¿Sí? Pero, ¿por qué es importante el contenedor? Primero porque es estándar. Es estándar en cuanto a dimensiones, es estándar en cuanto a capacidades. Las capacidades inclusive ya están definidas para el tipo de mercancía. Para la mayoría de la gente piensa que un contenedor siempre tiene que ir totalmente lleno. Pues no, para tener el tipo de mercancía que no venga. No es lo mismo que yo meta madera seca a que yo meta madera de rollo. O sea, la madera de rollo pesa un 65% más que la madera seca. Y se acaba de. No es lo mismo que yo mande agua a que yo mande arena, tienen precios diferentes, aunque desde el punto de vista de dimensión, pero entonces es estándar porque todo el mundo lo usa, ¿sí? Pero porque ya tiene dimensiones específicas sobre los cuales se diseñan los barcos, se diseñan los camiones, se diseñan las grúas de carga, se diseña un montón de cosas que antes no había en un solo modelo. Llegaba a un puerto y dependiendo de cómo estuviera la tecnología, así usted cargaba o descargaba, o a veces inclusive tenía que sacar caja por caja, producto por producto, ¿no? ¿Sí? Ahora no, ahora usted nada más llega y pone el contenedor. ¿Ok? Entonces, número uno es estándar. Número dos es metálico. ¿Por qué es importante que sea metálico? Es importante que sea metálico básicamente porque eso protege contra inclemencia del tiempo, pero también tiene un elemento de seguridad para que no haya acceso a la mercancía.
La mayoría tienen piso de madera, ¿no? Porque también, o sea, eso no puede, la mercancía no puede tener contacto directo con el metal, sobre todo si estamos hablando de mercancía que tiene que ver con lo que es alimentos. ¿Okay? El estándar es metálico. Es reciclable, eso también es muy importante. Al estar constituido por metal, yo lo puedo reciclar. Acá yo no sé exactamente a dónde se reciclan o a dónde se arreglan. No, más bien yo tengo entendido que Estados Unidos manda acá, ¿verdad? Contenedores a ser arreglados y se ven en realidad. O sea, tienen esa ventaja, tienen una vida útil bastante amplia. Un contenedor nuevo tiene más o menos 15 años. Antes de tener refugio. Pero un contenedor full máximo 50, al lado de 50 unidades, porque si la parte social se va a afectar. Pero igual hasta en ese caso lo puedes vender o lo puedes vender incluso para productos. De acá es un poco lo que se ve en ese sentido. O sea, hay una política muy fuerte de lo que es reutilizar. ¿Okay? Otro elemento importante es que es multimodal. Hoy mi contenedor puede estar transportando madera, mañana mi contenedor puede estar transportando productos agrícolas, pasado mañana puede estar transportando pieza mortal, luego puede estar transportando pieza de automóvil, y dentro de esa parte de multimodalidad también tiene que ver con lo que es el acomodo de la mercancía. Como ya usted sabe cuáles son las dimensiones, el embalaje de su producto o la forma en que usted presenta su producto, ya usted sabe cuántas unidades exactamente caben en el contenedor. Eso no tiene que estar perdido. Inclusive, de acuerdo con el vendía madera a los indios que tenían la madera de los indios. Se ponía que el máximo era en el centro de toneladas. Y siempre me decían, no, meta 21, meta 21, meta 21. Ellos evidentemente querían mandar la cantidad de madera. No se puede. Pero ya uno sabe específicamente qué nos queda, ya sabemos. Y la otra parte, multimodal, el concepto multimodal, es lo que les decía, yo puedo tener distintos tipos de mercancías acomodados de distintas maneras dentro de un mismo contenedor. Contrario, por ejemplo, a lo que sucedía antes, que nada más podía transportar esto en un tiempo determinado. Ahora, en un mismo tiempo, en un mismo contenedor, en un mismo lugar, en un mismo espacio, puedo estar transportando distintas situaciones. Evidentemente, cumpliendo con lo que es la reglamentación que existe en el internacional de materiales. No puedo transportar químicos en un contenedor que están alimentos y viceversa. Ahí hay ciertas limitaciones. Y por ello, incluso las empresas especializadas en transporte a nivel de carga contenerizada, pues por supuesto, te preguntan siempre cuáles son las características de lo que es. Todavía existe una gran área que no se puede contenerizar. Es el planeta. Que tiene sus elementos particulares. ¿Por qué? Porque ahí necesito transportes especializados terrestres, transportes ferroviarios especializados, necesito transportes marítimos especializados por el tipo de producto. ¿Okay? Y aparte de eso, tengo la limitación de este contenedor es estándar porque es aceptado a nivel mundial. Prácticamente todos los puertos manejan este tipo de contenedores. Mientras que en granel son pocos los puertos a nivel internacional especializados en la parte de manejo de cargas. Sí, aquí tenemos la posibilidad de descargar y todo el asunto, etcétera, pero lleva toda la parte de infraestructura y de logística muy específica. Aparte del riesgo de que al no estar contenerizado, si en un contenedor la mercadería que viene en ese contenedor se echa a perder, es solo ese contenedor.
En granel, si se te contamina la carga, aunque vengan los 5 compartimentos en el barco de granel, es posible que no te permitan descargar ninguno de los compartimentos, por el hecho de que uno de los compartimentos venga contaminado. ¿Okay? Entonces, tiene sus riesgos. Pero no estamos hablando de esto porque esto es un tema pendiente que no se ha podido resolver como se resuelve la parte de lo que es carga contenerizada. O sea, no hay forma. Yo no, o sea, antes, muchos años, no me pregunten, no me acuerdo, es que mi papá me contó. ¿Okay? Pero la gasolina no se vendía en bombas, como ahora. Se vendía en latas. Iba y compraba la lata de gasolina, se la estaba al carro. No me pregunten en qué, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, que en esa época, efectivamente, se podía transportar, no existía el contenedor, pero la gasolina se podía transportar de esa manera, con todos los precios. Pero hoy en día, ¿qué pasa en Limón? ¿Qué es lo que llega? ¿Un carro que baja latas y van echando las latas en la tubería de recope? ¿O un barco, contenedor, granel, líquido, que viene con la carga y directamente hacia lo que es la tubería de recope? La nada debería llamarse recope porque no refina nada. Entonces, pasar el producto. Dicho sea de paso. ¿Todo? Dicho sea de paso. Dicho sea de paso. Sí. ¿Ok? Claro, sí, es que a mí me hace gracia porque Recope mismo está peleando que la refinería china. No pongo pensarlo, eso es como el perro que le ladra a su propia cola. Porque en realidad ellos hacen exactamente lo mismo. Se refinan con la refinería, pero no refinan. Ok. El desarrollo de los contenedores también tuvo un efecto. En parte, por eso se dio esa cantidad de años para que se utilizaran bien. Aparece el contenedor como un avance tecnológico para carga, pero no teníamos los barcos en los cuales yo podía llegar y montar el contenedor. ¿Por qué? Porque lo que tenía era un barco, básicamente con una bodega donde podía empezar a meter mercadería, pero no tenía un barco. Ya después se empiezan a desarrollarse. Regularmente los barcos, al igual que los contenedores, están definidos en TEUs, unidades de transporte containerizada. O sea, ahí te van a decir, bueno, este barco puede hasta 18.000 TEUs, 30.000 TEUs, 40.000 TEUs, no, 40.000 todavía no existen. ¿Okay? Pero a través de la historia empezamos con portacontenedores que se han ido desarrollando, apareció el Panamax, apareció el Super Panamax, ahora no me acuerdo cómo se llama el que está actualmente, que es hasta 35.000 TEUs. Cuando hablamos de 35.000 TEUs, es una cantidad enorme de contenedores. Entonces, pueden llevar ese barco. No es casualidad que Panamá haya decidido ampliar el canal. No es casualidad que ya un año después de que lo abrió, ya están pensando en ampliar nuevamente el canal. ¿Por qué? Porque los barcos cada vez van a ser cada día más grandes. No es casualidad que se esté construyendo APM Terminals. Porque es que todo el comercio que viene de este lado, Costa Rica tiene un pegoste para pagar de este lado. O sea, es terrible. Entonces, estamos construyendo la infraestructura de este lado, pero todavía no hemos construido la infraestructura que conecte de lado. Y si nosotros nos ponemos a pensar, todos los contenedores que van a llegar a APM Terminals, que pasen por el Valle Central, como lo están haciendo los actuales. Ahí está la conexión a San Carlos y todo eso, pero eso también va a paso lento. Está el Canal Seco, pero ahí eso también está a paso lento. O sea, hay un montón de cosas que no están resueltas para que nosotros podamos ir respondiendo a esta situación. En próximas clases vamos a ver qué es un TEU, cómo se calcula, vamos a ver cómo se acomoda la mercadería en cada uno de los contenedores, es parte del curso. ¿Okay? Vamos a ver las capacidades, vamos a ver qué es lo que dice la ley en cuanto a capacidades. Algo importante, los sellos, los certificados de origen, que son
cursos que ustedes están llevando en este momento, pero cómo se aplica también a lo que es la parte de carga contenerizada. ¿Okay? Y los portacontenedores, como cada vez son muy grandes y cada vez tenemos más comercio internacional, desarrollaron un fenómeno que ya lo mencionamos, los hubs. Esas grandes zonas portuarias en donde se ofrece infinidad de servicios a las personas que están exportando e importando la casa. Entonces vean que empezamos hace muchísimos años transportando mercancías usando la fuerza humana. Después domesticamos animales y empezamos a usar animales para transportar mercancías. Pasaron muchísimos años y aparece la máquina de vapor, la primera revolución industrial, que permite un avance significativo. Luego aparece el motor de combustión interna, usando básicamente combustibles fósiles, y hoy en día estamos en la etapa de la propulsión, en donde ya no solamente tenemos máquinas que funcionan con combustible fósil, tenemos hidrógeno, tenemos agua, tenemos transporte eléctrico, tenemos vías ferroviarias electromagnéticas, que tienen la suspensión, etc. No sabemos qué más nos espera en el futuro. Pero cualquiera de esos avances, lo que va a buscar siempre y lo que se va a buscar siempre en logística, sea logística en general, o en este caso, logística de transporte, es lograr el mejor resultado en el menor tiempo posible y a la mejor. Eso es lo que siempre se va a buscar. Entre más disminuye el costo, mayor va a ser la ganancia para la empresa. Usted es el dueño de ellos, usted se le queda con el producto. Usted tiene que mantenerse para mantener a todos, no solamente a los dueños, sino también a los empleados y los dueños. Pero que nada es eso. Entonces, vamos a estarnos concentrando mucho en. El curso se llama estrategia, se llama logística del transporte. Tenemos que entender cómo funciona eso. Tenemos que entender los medios, tenemos que entender la parte de informática, los sistemas integrados de información es muy importante. No vamos a ver ninguno en particular, porque sistemas integrados de información montones, pues depende del presupuesto de cada empresa y del tamaño de cada empresa. Pero sí entender cuáles son los aspectos principales a los cuales debemos tener. Ustedes no van a estar involucrados en toda la cadena logística, ustedes van a estar involucrados posiblemente en la parte de transporte, o sea, pero deben entender de dónde viene, en qué punto estoy y hacia dónde va para poder comprender mejor cuál es su función específica. ¿Okay? En el caso de los compañeros de logística, esa es su especialidad. En el caso de los compañeros de aduanas, tiene mucho que ver. Conocer los detalles de, por ejemplo, carga contenerizada, características, capacidades, tipos de mercancías, etc. Todo eso les permite a ustedes incluso manejarse de manera más adecuada a sus clientes y a los Bueno, por el día de hoy sería eso. ¿Okay? En línea, ¿dónde está la lista, muchachos? Que tengo que montar. En línea está Ivania y está César. Vamos a tener una consulta en relación a los trabajos y las pruebas. Usted mencionó las pruebas. Ajá. Pero van a ser entonces todas las clases presenciales para poder venir a hacerlos, o cómo va a ser eso, y cómo va a ser los trabajos. Ok. La parte importante de las evaluaciones, tanto los quizzes como las pruebas de comprensión, si ustedes no vienen, se pueden hacer en línea. Como que eso lo que se hace es tener un formulario desde tu computadora, llena las respuestas y ahí queda. Los que están aquí presenciales, pues simplemente reciben una hoja y lo hacen a mano. ¿Okay? Eso es un trabajo. El trabajo sí va a significar, digamos, tiempo adicional. O sea, yo voy a asignar un trabajo, lo que se va a asignar en este módulo. ¿Okay? Se le va a asignar un trabajo que se asigna a partir de la semana 3 para que lo trabajen y lo entreguen en la semana 7. ¿Okay? En las distintas sesiones vamos a tener espacio, sea que ustedes estén aquí presencial o vía en línea, para que ustedes comenten si tienen dudas con respecto de la grabación.
No es obligatorio, le digo a los compañeros nuevos, porque hay varias clases nuevas, no es obligatorio venir a las clases presenciales. Como ustedes pueden ver, se puede hacer, como digo, de manera en tiempo real, o también está en YouTube. Incluso a través del sistema de video pueden generar preguntas. La gente puede pedir la palabra y generarlas. Entonces, se lo digo porque sé que la mayoría de ustedes, por trabajo o por situaciones X, algunas sesiones tal vez no van a poder asistir, pero sí, o sea, en las 8 semanas yo voy a estar aquí, en este caso, de 10 a 12, en el caso de por la mañana, de 8 a 10, pero siempre con la misma ayuda tecnológica para el caso de los compañeros que por alguna razón no pudieran venir a esa. Pero sí, o sea, el quiz está pensado incluso, o sea, para la persona que no viene, que lo puede hacer por medio de un formulario. ¿Algo más? No me dio programa de este curso. No te digo programa. No hay programa. Gracias. Estamos entonces, muchachos. Bueno, tengan buen día. Gracias. Hasta luego, Ivania. Hasta luego, César. Nos vemos la próxima semana.